Hechos capítulo 9, del verso 1 al verso 19. Dice así la palabra del Señor. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías entonces fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado, tomó alimento y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. La semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca de dejar la multitud. Y nosotros definíamos a la multitud como ese grupo humano desorganizado de personas que mantienen una actitud anónima, observadora, crítica, aunque totalmente informada de la realidad. Aunque pretenden a través de una ilusión mental el tratar de pensar de que son parte de la historia, en realidad lo que ellos están haciendo es leer la historia o ver la historia pasar a través de la televisión y creer de una manera ilusa y a veces sentimental que son parte de ella. Esas son las presiones de esta sociedad tecnológica que nos hace creer que por el hecho de que lo vemos o estamos informados ya formamos parte de ella. Nosotros mencionamos que en las Escrituras, especialmente en los Evangelios, no encontramos esa actitud de parte de nuestro Señor Jesucristo, quien veía más bien a la multitud como desamparada, como ovejas que no tenían pastor. Y es más bien que el Señor nos está invitando no solamente a venir como oyentes para escuchar su voz y ver lo que Él es capaz de hacer en otros y lo que es capaz de decirle a otros, sino que más bien el Señor nos invita una y otra vez en los testimonios de los evangelios que podemos repetir una y otra vez. Nosotros podemos ver cómo el Señor bendice a aquellos que estuvieron dispuestos a salir de entre la multitud y llegar delante de Jesús con sus problemas, con sus ansiedades, con sus dificultades, con todo aquello que les hacía daño, esperando en fe que el Señor pueda transformar sus vidas. Y es así que nosotros estuvimos viendo y pusimos de manera particular el hecho de que nosotros podamos llevar delante del Señor nuestras parálisis, o que podamos llevar delante del Señor a nuestros paralíticos sin dejarlo en casa, que nosotros podamos traerlo a los pies de Dios y que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. Y si eso ha sucedido, existe un segundo peligro. No solamente basta con haber dejado la multitud, haber confesado que Jesucristo es nuestro Señor, haber testimoniado que en nuestras vidas el Señor está obrando, sino que corremos el peligro de seguir andando en solitario a pasar de esta realidad, creyendo que el cristianismo es una relación entre Él y yo.
Y después de haber pasado de la multitud de inconversos, paso ahora a la multitud de santos. Pero así pertenezca a esa multitud de santos, el Señor no nos llama a ser parte de la multitud, sino que Él nos llama a entrar de lleno en la comunidad. Y son dos palabras completamente diferentes y absolutamente opuestas. En la Biblia no existe un llamado a vivir nuestro cristianismo en solitario. No existe un llamado a percibir la vida como seres individuales ajenos a lo que sucede en el resto de las personas. Nosotros somos humanos porque el resto de las personas son humanas y compartimos la vida y podemos vivirla juntas. Y eso aparece desde el principio de las Escrituras, ahí en Génesis, el capítulo 2, el verso 18, y antes de la caída, cuando el Señor había creado a Adán, la primera observación que Él hizo con respecto a esta criatura perfecta, que Él había diseñado con todo su corazón, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando hace esta referencia no solo se refiere al asunto de la relación matrimonial, porque si no, entonces esta soledad sería una soledad muy específica, sino que Adán está prefigurando a toda la humanidad. Un Dios que es Dios trino, que vive en una permanente y amorosa relación de santidad entre tres personas, nos crea a su imagen y semejanza y por lo tanto imprime en nuestro corazón una vitalidad relacional. Nosotros no podemos vivir y ni siquiera sobrevivir en ausencia de los demás. No es bueno que el hombre esté solo, pero nuestra sociedad contemporánea nos presiona a creer que vivir en extrema individualidad es reconocido y no solamente reconocido, sino que es deseado. De tal manera que una de las primeras afirmaciones que son la demostración más clara de nuestra pecaminosidad es decir, sí, es bueno que el hombre esté solo, cuando el Señor ya había mencionado que no es bueno que el hombre esté solo de ninguna manera. Y algunos pasajes de la Escritura no solamente lo prefiguran como algo malo, sino hasta como una necedad. Algo que es lo opuesto a la sabiduría, que tiene que ver con una terquedad, con un reconocimiento que es una insensatez, no solamente ignorancia, sino terquedad con respecto a la verdad de Dios. Y solamente para ver un pequeño pasaje en Eclesiastés el capítulo 4, en Eclesiastés el capítulo 4, hay una pequeña frase que nos hace ver acerca de esta necedad en la vida humana, de esta vanidad de la vida humana que nos hace pensar que todo debe ser para mí, que todo es para mí solo, que no hay nadie más que yo, que todos trabajan para mí, y aunque si estoy aquí en la iglesia es para recibir lo que Dios tiene única y exclusivamente para mí. Y en Eclesiastés el capítulo 4, en el verso 7 dice, entonces yo me volví y observé la vanidad bajo el sol, lo que era vacío bajo el sol. Había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano, sin embargo no había fin a todo su trabajo. En verdad sus ojos no se saciaban de las riquezas y nunca se preguntó, ¿para quién trabajo yo y privo mi vida del placer? ¿Para quién trabajo yo y privo mi vida del placer? Era un hombre sin sucesor, o sea, no había una persona ni siquiera fuera de su familia que pudiera decir, yo voy a recibir lo que él está haciendo. No tenía un hermano y no tenía tampoco un hijo, pero con todo él seguía almacenando riquezas para sí mismo. Y finalmente, él nunca se hizo esta pregunta, la pregunta que aparece allí, ¿para quién trabajo yo y privo mi vida del placer? También esto es vanidad y tarea penosa. Pero a nosotros se nos hace creer que todo es para mí, que todo depende de mí, que todo lo que yo consigo es para mí, y aún en el Señor creemos que estamos acumulando bendiciones que son solamente para mí.
Y este es un llamado equivocado y es considerado una necedad en la Escritura. No es bueno que el hombre esté solo en ninguna circunstancia. Nosotros hemos sido llamados para una vida en comunidad, para aprender a vivir en comunidad como iglesia y aprender lo que significa ser hechos a imagen y semejanza de Dios, no en el rigor de mi propia persona, sino en descubrirnos unos a otros, creados a imagen y semejanza de Dios, y en la medida en que como iglesia nos vamos asemejando cada día más a Jesucristo. Sin embargo, vamos a empezar ahora, sí, vamos al libro de los Hechos nuevamente, y vamos a hablar acerca de esta entrada a la comunidad. ¿Cuáles son las bases de nuestra vida comunitaria? El pastor Miguel va a continuar con su estudio de Esdras y Nehemías, en donde hay mucho material con respecto a la vida y el servicio en comunidad. Pero nosotros quisiéramos aportar un grano de arena hablando de nuestra entrada a la comunidad, reflexionar acerca de lo que significa que nosotros estemos en esta comunidad en este momento. ¿Por qué estamos aquí? ¿Bajo qué características, qué premisas nos hacen haber llegado a este lugar? En Hechos, el capítulo 9, se nos habla de la conversión de Saulo, el famoso Pablo, el famoso apóstol, autor de 13 de los 27 libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Hombre utilizado por Dios para predicar el Evangelio en todo el mundo conocido de su tiempo. Un hombre que a través de su pluma y dirigido por el Espíritu Santo nos ha dado los conceptos más vigorosos y más importantes para el desarrollo y la vida de nuestra iglesia. Pero Pablo, o Saulo en este caso, no aparece en la Escritura como un amigo de la iglesia. No aparece en su primera aparición en el libro de los Hechos, no aparece como un hombre que amaba a la iglesia. Por el contrario, el apóstol Pablo, el que sería el apóstol Pablo, aparece en el libro de los Hechos como su más grande enemigo. En Hechos del capítulo 9 nosotros tenemos aquí su aparición, pero el nombre de Saulo aparece en el capítulo 7, un par de capítulos antes, al final del capítulo 7, en el verso 58, aparece al final del ajusticiamiento de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y Saulo aparece como por casualidad en el libro, pero su presencia y su nombre es muy importante para reconocer quién es él antes de Jesucristo. En el capítulo 7, el verso 58, dice que echaron fuera de la ciudad a Esteban y comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Esta es la primera aparición de Saulo en las Escrituras. Y aparece como parte de la conspiración para asesinar a Esteban, el primer mártir de la iglesia, situación que causó la persecución de toda la iglesia a partir de ese momento. Lo que nosotros vemos aquí, que es de manera muy particular, es que Saulo aparece como en un segundo plano, un joven llamado Saulo, que estaba cuidando los mantos de los testigos que estaban apedreando a Esteban. Y eso es todo lo que la historia nos cuenta. Sin embargo, en el 8.1, en el verso 1 del capítulo 8, dice que Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Estaba completamente de acuerdo con ellos en su muerte. Y lo que él estaba haciendo, aparentemente, era, de acuerdo a la ley rabínica, los testigos tenían que ser los primeros en tirar las piedras contra el condenado. De tal manera que hubo un grupo de testigos falsos que acusaron a Esteban de hereje, y ellos, después de sacar a Esteban de Jerusalén, tenían que arrastrarlo hasta fuera de la ciudad, y estos testigos tenían que ser los primeros en tirar las piedras. Como ellos tenían que tirar las primeras piedras, los mantos no le facilitaban la acción. O sea, si quieres tirar con ganas, no vas a estar con un manto encima. Entonces Saulo no tuvo mejor idea. Dice, pásenme para acá los mantos, yo se los cuido y ustedes apunten bien y denle duro a Esteban. Y no nos dice que esto fue casual, no es que solamente los mantos estaban allá a sus pies, sino que él estaba completamente de acuerdo con ellos. Y como nos dice el final del verso 1 del capítulo 8, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres llevaron a enterrar a Esteban y lloraron a gran voz por él, pero
dice el verso 3, Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Primeramente, Saulo estaba en un segundo plano, era un joven que formaba parte de la conspiración, pero que no tenía un rol protagónico. A él le dijeron, oye, cuida los mantos, ¿cierto? No tenía un rol protagónico, él no tiró una piedra porque tenía ahí que estar a un costado con los mantos. Luego viene la persecución y aparece Saulo en otro rol, en un rol pero más protagónico en contra de la iglesia, en su animadversión contra lo que era la iglesia. Y no solamente él ya estaba allí mirando desde atrás, sino que asumió un rol protagónico persiguiendo a la iglesia. Y dice el verso 3, él hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres a los que echaba en la cárcel. Hay una palabra muy importante aquí en este pasaje que nos da una explicación muy interesante en cuanto a la actitud de Saulo. Dice aquí que él hacía estragos, ¿verdad? En la versión que nosotros tenemos, la versión 60, los que tienen la versión 60, dice asolar. Sin embargo, esta palabra, la palabra griega que Lucas usa para mencionar este sentimiento de Saulo, no es una palabra que se usa más en toda la Biblia. Solamente se usa en este pasaje y no se refiere a una actitud humana, sino que más bien se refiere a la fiereza de un animal. Hacer estragos, lo que está haciendo Lucas es mostrar que Pablo no tenía ni siquiera una actitud de odio humano, sino que tenía la fiereza de un animal, que cuando entra en un lugar, por ejemplo, un animal fiero que entra a un lugar en donde está encerrado, empieza a destruirlo todo a mordiscos y arañazos sin tener consideración alguna. Pues eso es lo que este pasaje nos está diciendo con respecto al sentimiento de Saulo para con la iglesia. Arrastrando, dice, entraba a las casas, o sea, pateaba puertas, entraba a casas, tomaba hombres y mujeres y los arrastraba. No dice que los metía en la cárcel, sino que los arrastraba y los metía en la cárcel, tomándolo, podríamos verlo casi como tomándolo de los cabellos. Hasta ese punto era el odio que este hombre tenía para con la iglesia. Sin embargo, abruptamente, Lucas, de una manera muy sensible, rompe con estos sentimientos de Saulo y luego pasa a contar cómo la iglesia se sigue desarrollando a pesar de Saulo. Y eso es lo que continúa en el capítulo 8. Pero Saulo vuelve a aparecer en el capítulo 9 y se nos dice allí en el verso 1 y 2, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Nuevamente, en esta aparición de Saulo, Saulo nuevamente aparece como un gran enemigo de la iglesia. Él ha pasado por un proceso, si ustedes lo ven. En primer lugar, era el joven tímido que todavía estaba sujetando los mantos de los testigos falsos. Luego aparece como un hombre totalmente agresivo, pateando puertas y con ese odio animal, tomando hombres y mujeres cristianos para meterlos a la cárcel. En tercer lugar, aquí aparece ya no solamente con ese odio enfermizo, sino que está pidiéndole cartas a las autoridades, al sumo sacerdote, para poder viajar a Damasco, que está a 300 kilómetros de distancia, para ir a buscar cristianos y poderlos llevar atados de regreso a Jerusalén para que sean ajusticiados. ¡Wow! Tremendo odio, un odio animal para con la iglesia. Y ese odio animal, nuevamente Lucas lo expresa con una segunda palabra que es muy interesante y que llama poderosamente la atención, que es la palabra respirar. Estaba respirando todavía amenazas y muerte. ¿Qué es esta palabra respirar? Algunos dicen que la palabra respirar tiene que ver con el bufido del toro cuando está listo para atacar. ¿No? Y ustedes han visto esa imagen del toro que está listo ahí a meter los cuernos a una persona o a algo. Algunos hablan de que esto tiene que ver con el gruñido del perro cuando está listo a morder y te está mostrando los dientes. ¿No es cierto? Y ya está, ya no te mueve la cola, está listo ahí para
ir detrás de ti, detrás de tu pierna. Sin embargo, en el griego hay muchas mejores palabras para poder explicar estas figuras. La palabra respirar suena diferente, tiene otra razón, pero dice que respira amenazas y muerte. Algunos han interpretado esta respiración de Saulo como que, podemos decirlo de una mejor manera, es como que Pablo había convertido en el motivo de su vida la destrucción de la iglesia, y ese objetivo era lo que lo mantenía con vida, como la propia respiración. O sea, este objetivo, destruir a la iglesia, que no quede ni uno. Ese es el motivo de mi vida. Si hay algo que voy a hacer, si hay algo que yo quiero en este momento, para mí, no hay otra cosa en que pensar, no quiero nada más en la vida, lo único que quiero es acabar con estos herejes. Tremendo, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que para ponerle aún mayor énfasis a este odio malsano, enfermizo, animal, que se había convertido en el motivo de la vida, de Saulo, casi como su respiración, está el hecho de que él pide cartas para Damasco. De acuerdo a Hechos el capítulo 8, dice que los judíos habían hecho que los cristianos se dispersen hasta Judea y Samaria, o sea, allí por la Palestina nomás. Pero Saulo está escogiendo un destino 300 kilómetros más allá. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué escoge un destino tan lejano para poder cumplir esa tarea? Lo primero que nosotros tenemos que saber, y muy rápidamente, es que más judíos vivían en la dispersión que en la propia Palestina. Varios millones vivían en diferentes ciudades dentro del Imperio Romano, y el Imperio Romano trataba con cierta predilección a los judíos. Por eso es que Pablo en sus viajes misioneros, cuando viajaba, siempre paraba en las sinagogas. ¿Por qué para en las sinagogas? Cada lugar tenía su sinagoga, porque había más judíos en la dispersión que en la propia Palestina. Y las escuelas rabínicas eran más poderosas en la dispersión que en la propia Jerusalén, que era el centro, ¿no es cierto?, donde estaba el templo, pero el estudio teológico estaba muy alrededor. El mismo apóstol Pablo era un judío heleno, porque él había nacido en Tarso, una ciudad universitaria. De tal manera que él hablaba griego, él hablaba arameo y él hablaba un poco de latín. Y no solamente eso, sino que él era también un ciudadano romano. Todas estas características lo hacían a él pensar que él tenía cierta autoridad y cierto dominio para poder expresar su odio, no solo en Jerusalén, sino llevarlo hasta el último punto de la tierra, allá a 300 kilómetros de distancia, en donde quedaba la ciudad de Damasco. Ahora yo quiero extender este pensamiento de odio por un segundo con ustedes, solamente para poder percibir lo que Saulo podría estar sintiendo en este momento. El viaje de 300 kilómetros demoraba 6 días, porque es posible que Saulo haya escogido ir a pie en este viaje. Algunos historiadores dicen que los judíos piadosos no montaban a caballo porque lo consideraban impuro, entonces hacían los viajes a pie, 300 kilómetros. No nos dice qué número de personas lo acompañaban, pero posiblemente era un grupo, ¿no es cierto?, un grupo élite de esos, de secuestradores de élite que iban a ir con él. Ahora, yo les pregunto, un hombre que decide viajar 300 kilómetros para ir a Damasco, para presentarse delante de las autoridades de la sinagoga, para decirle, estas son mis cartas de presentación que he recibido yo de las autoridades del sumo sacerdote, para tomar preso a todos los cristianos y para poder llevarlos de vuelta a Jerusalén. Señores, yo les hago la pregunta, 300 kilómetros de ida, él iba a estar allá, a patear puertas, a arrastrar gente, cristianos, hombres, mujeres y niños, ancianos, tomarlos, atarlos, porque eso dice que los quería llevar atados, eso es lo que nos dice el pasaje, atarlos, y luego llevarlos de vuelta 300 kilómetros, en un viaje sumamente difícil que podría tomarles quizás el doble de tiempo. Yo me pregunto logísticamente, quizás Pablo pensó en alimentarlos, pensó en que iba a tener descanso, los iba a llevar sin descanso hasta que lleguen a Jerusalén, les iba a dar de comer. Lo más seguro es que a Saulo esas cosas no le importaban, porque los cristianos para él ya no eran humanos,
Era simplemente su odio descarnado que lo llevaba a pensar, voy a tomarlos y lo voy a traer 300 kilómetros de vuelta, y si alguno se me muere en el camino, mejor. Pero yo llego a Jerusalén para que los ajusticien, porque esta secta herética tiene que desaparecer de sobre la faz de la tierra. Ahora, a mí me parece este Saulo más un oficial nazi tratando de pensar en cómo llevar a judíos a un campo de concentración que al hombre que escribe 1 Corintios 13. ¿O no? Y la otra pregunta que yo me hago es, ¿podría alguien pensar en esos días que Saulo podía llegar a ser cristiano? Algunos dicen por ahí, yo he escuchado que algunos dicen, bueno, pero era fariseo, entonces amaba al Señor, no sé, dominaba la ley. Algunos dicen que sabía mucho de filosofía griega, que conocía los clásicos, leía poemas, era ciudadano romano, cosmopolita, hablaba 3 idiomas, había viajado por el mundo. No. Este Saulo que nosotros estamos viendo aquí no tenía nada en él más que odio animal en contra de la iglesia y el Señor de la iglesia. No había nada en él que lo hiciera candidato para el cielo. No había nada en él que lo acercara al Señor. No había nada en él que pudiera hacerlo materia prima para hacerse cristiano. No había nada en él. Y eso es lo que Lucas está tratando de resaltar. Y eso es seguramente lo que conversó con Pablo cuando le dijo, ¿y tú cómo eras antes de conocer al Señor? Y eso es lo que seguramente escuchó del apóstol Pablo cuando hablaba acerca de sí mismo. Por eso es que Miguel ahora nos leía palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso decía Saulo. Ahora, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia entre el Saulo que nosotros estamos viendo ahora y el Saulo de las epístolas y de las cartas y de las palabras de amor? La diferencia está en la cruz. La diferencia está en la presencia de Jesucristo, que por gracia, en medio del camino, de ese camino de odio hacia Damasco, el Señor se presentó delante de él y lo detuvo porque Él quiso. Porque así le plació hacerlo. Porque lo hizo por gracia. Porque Él lo quiso de esa manera y no porque Saulo lo mereciera. Ahora yo les hago la pregunta a ustedes. Si nosotros estamos aquí en esta tarde ya, yo quisiera saber, si ustedes podrían levantar la mano, ¿cuántos están aquí porque lo merecen? Porque en realidad ninguno de nosotros merecemos estar aquí. Nadie. ¿Quién de nosotros merece estar aquí? Quizás no teníamos el odio animal de Saulo. Quizás no teníamos esa rabia indiscriminada contra la iglesia. Pero igual éramos enemigos de Dios. Igual estábamos separados de Él. Igual estábamos viviendo una vida ajena a lo que el Señor espera. Pero con todo, también en nuestra vida, en medio de nuestra caminar, en medio de nuestro camino a Damasco, también el Señor nos detuvo. Y el Señor detiene a Saulo, y lo detiene por gracia. Y lo detiene, como dice allí en el verso 3, y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo estaba a las puertas de Damasco, estaba mirando Damasco, ahí está.
Damasco, sus edificios, sus casas, la gente caminando con él, entrando a la ciudad. Durante 6 días él había tenido el tiempo suficiente para hacer su plan y para hacerlo cada vez más perfecto. Habría repensado una y otra vez las palabras que iba a utilizar para presentarse ante los líderes de la sinagoga, ante las autoridades romanas. Habría pensado una y otra vez cómo iba a impedir que los cristianos se le escapen de las manos. Había pensado una y otra vez cómo los iba a amarrar y cuánto los odiaba y cuánto esperaba llevarlos de vuelta a Jerusalén y que puedan ser ajusticiados porque son una lacra despreciable que tiene que ser eliminada de sobre la faz de la tierra. Pero cuando estaba poniendo el pie en Damasco, el Señor se le presenta y se presenta delante de él en todo poder, en toda gloria, como Señor de señores, como Rey de reyes, y él cae al piso y las primeras palabras que él escucha son: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y Saulo pregunta, ahí en medio de su aturdimiento, en el piso, ante esa luz brillante, que él no sabe ni de dónde viene, le dice: ¿quién eres, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y aquí está el primer secreto de nuestra vida en comunidad. Nuestra vida en comunidad es el resultado de que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Saulo no estaba persiguiendo solamente a los discípulos de Jesús. Saulo estaba persiguiendo a Jesús porque Jesús nunca deja de estar fuera de la vida de los discípulos. Y esa es nuestra realidad de la vida en comunidad. El primer principio es el hecho de que el Señor ha afirmado su presencia y su permanencia con nosotros siempre. El deseo de Dios es estar con su iglesia. ¿Por qué me persigues?, le decía a Saulo. Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y seguramente para Saulo esta afirmación fue tremenda, porque para él Jesús ya estaba muerto, había muerto en la Pascua, lo habían enterrado, y no solamente lo habían enterrado, sino que él sabía de muy buena fuente que los discípulos engañadores y herejes habían tomado el cuerpo de Jesús y lo habían escondido para hacerle creer a las multitudes que él había resucitado. Pero él no estaba persiguiendo a los discípulos, él no estaba persiguiendo a Jesús, él estaba persiguiendo a los discípulos. Pero el gran secreto era que Jesús estaba con sus discípulos en ese momento. Y esa es nuestra primera realidad. La primera realidad de nuestra comunión es que el Señor está vivo y comprometido con su iglesia en cualquier condición en la que se encuentre. Nosotros no invitamos a Jesús a que se haga presente. El Señor no se hace presente cuando hay buena música ni cuando hay excelente predicación. El Señor está presente porque sí lo ha decidido Él. El Señor está presente aquí en medio nuestro y esa es la razón de ser de nuestra comunidad. Porque nosotros tenemos una común unidad, tenemos algo en común y eso que tenemos en común es Jesucristo mismo presente aquí en medio nuestro. Y Jesús no solamente está presente porque simplemente lo quiso, Él aún lo oró. Y en Juan 17 nosotros leemos con mucha precisión esta oración íntima de nuestro Señor Jesucristo. Allí en Juan capítulo 17, el verso 20 dice: mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa perfecta unidad es la que Jesús afirma delante de Saulo, por eso es capaz de decirle: ¿por qué me persigues? Y la primera realidad entonces de nuestra comunidad, a la comunidad en que nosotros estamos en este momento, es la comunidad en donde el Señor ha decidido y ha orado y ha intercedido aún por nosotros mismos para que seamos uno con Él. Uno con Él. Él es nuestro centro, nuestra motivación. No es el edificio, no son las amistades, es Él.
No son los programas, es Él el que nos mantiene íntimamente unidos a todos nosotros. Y 2 capítulos antes, ahí en Juan capítulo 15, el Señor utiliza una figura que también es muy hermosa para mostrar esa misma realidad. En Juan capítulo 15, a partir del verso 4, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cada uno de nosotros nos mantenemos en comunidad porque el Señor, como un tronco principal y nosotros como sus pequeñas ramas, estamos conectados a la savia y a la vida que Él solamente puede producir en nosotros, de tal manera que llegamos a dar fruto porque es de la vida que depende solamente de Él, porque separados de Él, nada podemos hacer. Y esa es nuestra primera realidad. Por eso es que el apóstol Pablo, el ex Saulo, quizás pensando en esta experiencia en donde Jesús le dice, ¿por qué me persigues?, es que él llega a afirmar en Efesios el capítulo 5, los últimos versículos, Efesios el capítulo 5, los versos 29 y 30, dice: porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Ese es el sentido fundamental de comunidad. Una comunidad en donde Cristo está presente, cuidando, sustentando y perfeccionando la unidad. No es un asunto de nosotros, es un asunto que viene de Él. Entonces, es así que volviendo a nuestro pasaje de Hechos, en Hechos el capítulo 9, que si nuestro Señor Jesucristo, sin mediar palabras ni explicaciones, el Señor le ordena a Saulo que entre en la ciudad a esperar órdenes. Eso es lo que dice el verso 6. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Señores, el Saulo que estaba a punto de entrar a Damasco con cartas de presentación para las autoridades, con un odio animal para con la iglesia, con el deseo irrefrenable de poder destruir a la iglesia del Señor, ya no era el mismo en el momento en que se encontró con el Señor, sino aquel que era superpoderoso, que era grande, que tenía muchas cosas, ahora estaba humillado, débil, incapacitado, entrando a una ciudad llevado de la mano porque estaba completamente ciego, y el apresador se había convertido en un prisionero de Jesucristo. El apresador se había convertido en un prisionero de Jesucristo. Ya no había en él el poder. El Señor se había puesto delante de él mismo y le estaba ordenando lo que él tenía que hacer. Nosotros no sabemos qué pasó en la intimidad durante esos 3 días. ¿Qué pasó en esos 3 días en que él estuvo ayunando y orando? No lo sabemos. Porque siempre el nuevo nacimiento y la conversión ocurrirán en el secreto de Dios. Pero hay algo que nosotros tenemos que aprender en segundo lugar con respecto al secreto de la vida en comunidad. El secreto de la vida en comunidad no solo depende en el hecho de que el Señor está presente, sino que también el Señor está empujándonos y está llamándonos a asumir una responsabilidad para con la vida en comunidad. Mientras el Señor le está hablando a algunos corazones fuera de este lugar y está llamándolos al arrepentimiento, en ese mismo momento y en esas mismas circunstancias, el Señor debería estar hablándonos a nosotros para que nos preparemos y recibamos a aquellos que están por entrar. Y eso es lo que aprendemos aquí en el caso de Ananías. Mientras en el verso 9 de Hechos 9 dice que estuvo Saulo 3 días sin ver y no comió ni bebió, dice el verso 10, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Y he aquí,
y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías le respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a sus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Yo quisiera que nosotros veamos esta situación. Mientras el Señor le había estado hablando a Saulo, y Saulo estaba ciego, había sido llevado de la mano, Jesús mismo se le había presentado y le había dicho: tú eres el que me está persiguiendo, y le había dado órdenes de entrar a Damasco y a esperar una respuesta que él no sabía cuál era. Mientras el Señor estaba trabajando en su corazón, el Señor se puso a trabajar en la vida de su pueblo para ser receptivos con este hombre que de ninguna manera hubiera sido aceptado por sus propios medios o por su propio currículum, por llamarlo de alguna manera. Y es así, mis queridos hermanos, que si nosotros estamos en este lugar, en la iglesia, es también porque el Señor obró este trabajo de, mientras nos estaba hablando en el corazón, también estaba preparando una iglesia para que sea receptiva para con nosotros. Y eso es lo que Ananías hizo. Nosotros muchas veces estamos acostumbrados a los sistemas y a las formas mecánicas y a los programas de recepción para las nuevas personas, y muchos de ellos son eficaces. Pero también nosotros debemos pensar que en esta situación lo que nosotros vemos es un trabajo netamente espiritual. El Señor hablándole a Saulo y el Señor hablándole a Ananías, hablándoles de manera espiritual a ambos en un acontecimiento espiritual en donde el Señor está vinculándolos en comunión, aunque todavía no se conocían. Sin embargo, hay una cosa muy interesante con respecto a la visión de Ananías. Pongámoslo de esta manera. Ananías estaba orando, nosotros no conocemos quién es Ananías, solo aparece aquí y aparece luego en Hechos 22 porque el apóstol Pablo lo menciona, señalándolo diciendo que era un hombre respetable entre el pueblo judío, pero no sabemos nada más acerca de él. No sabemos por qué el Señor escogió a Ananías. No sabemos si Ananías era un líder de la iglesia o era uno más en medio de la multitud. Nada de eso nos es conocido. Sin embargo, Ananías lo que tuvo es sensibilidad espiritual para escuchar la voz de Dios, porque cuando el Señor lo llamó, él le dijo: aquí estoy, Señor. Heme aquí, Señor, aquí estoy dispuesto a oírte. Y el Señor, con un detalle muy particular, le empieza a decir: mira, Ananías, ha sucedido una cosa, hay una persona que está viniendo a mis pies, al que yo amo, y quiero que venga y forme parte de la comunidad. Muy bien, Señor, todo me parece perfecto. ¿Podrías darme más detalles? Sí, mira, tú vas a ir, ahí en el centro de la ciudad, hay una calle que se llama Derecha. Y se llama Derecha justamente porque es recta, entonces no tienes cómo perderte. Ah, sí, Señor, alguna vez yo estuve en la calle Derecha y conozco dónde es. Bueno, mira, te voy a dar más detalles todavía. En la calle Derecha, ¿no?, vive un tipo que se llama Judas. Judas, debe ser judío. Mejor todavía, Señor, así va a ser más fácil. Voy a preguntar de tal manera que llego directo para allá. ¿Qué más, Señor? ¿Y ahí qué tengo que hacer? Mira, entonces, vas al centro de la ciudad, vas a la calle Derecha y vas a entrar a la casa de un tal Judas. Muy bien, Señor, todo me parece perfecto. Y ahí vas a hablar con un hombre de Tarso. Entonces él ya muchos datos. Entonces empezó a tomar, ¿no es cierto? A ver, espera, Señor. A ver, centro de Damasco, calle Derecha, Judas. Judas, me dijiste, es Judas, sí, Judas. Muy bien, ¿y el hombre es de dónde? De Tarso. Muy bien, ¿y cuál es su nombre? Saulo. ¿Me repite el nombre, por favor? ¿What? ¿Quién? Señor, ¿dijiste Saulo? ¿De Tarso? Y encima tú le has dicho que Ananías va a ir a buscarlo. Pero sí. Y a veces en la preparación para que nosotros podamos ser receptivos, tenemos que estar escuchando muy atentos la voz de Dios, porque el Señor llama las cosas que no son
como si fueran. Y eso es lo que estaba sucediendo en este caso. Por eso es que la recepción en la comunidad no puede ser un asunto mecánico, no puede ser un asunto de llenar papelitos, no puede ser un asunto de programas ni en edificios, no puede ser un asunto de que tenemos aire acondicionado, un buen estacionamiento. No se trata de que tengamos buenos equipos de sonido, es un tema espiritual. Porque estamos hablando no de entrar a un edificio, sino de entrar al cuerpo de Jesucristo. Y eso es lo que Ananías está percibiendo. El Señor le está hablando y le está mostrando algo que podría ser completamente desconocido de otra manera. Y eso es lo que el Señor nos invita a reconocer, a vivir la vida de manera proléptica o prolépticamente. ¿Se acuerdan? Algunos se acuerdan. Viviendo hoy de acuerdo con las expectativas y la realidad del futuro. Y eso es lo que el Señor estaba viendo en Saúl, y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Ananías. Interesantemente, Ananías le responde, porque Ananías no solamente leía su Biblia, sino que también veía CNN, leía los periódicos, estaba informado de lo que pasaba en Jerusalén. Y él le tiene que decir, Señor, mira de quién estás hablando. He oído mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí él tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Quizás él se está sorprendiendo porque él había oído de Saulo en Jerusalén, pero él no imaginaba que Saulo iba a aparecer en Damasco. Ah, ¿no es cierto? Él tiene cartas y ahora que me lo estás diciendo este tipo está acá. Aquí, con nosotros. Pero interesantemente, yo quiero que ustedes noten un detalle muy interesante en el verso 15, dice, pero el Señor le dijo, ve porque Él me es un instrumento escogido. Y aquí, hermanos, lo que vemos en el Señor es su completa gracia, porque no dice, ve porque Él me será un instrumento escogido. Él me es hoy. Hoy ya es para mí un instrumento escogido. Y si ustedes comparan los dos verbos de la palabra de Ananías, cuando dice, Señor, Él tiene cartas que puede usar contra la iglesia, en su bolsillo, en su alforja. Seguramente Saulo todavía tenía en alguna alforja esas cartas destructivas con la iglesia. Pero al mismo tiempo el Señor en su corazón, este Saulo perseguidor de la iglesia, que en ese momento todavía era un enemigo implacable y potente y probable para con la iglesia, era para él ya un instrumento escogido. Él ya es un instrumento escogido. ¿Y es que acaso esto no es una realidad también en nuestras propias vidas? Si el Señor cuando nos trae a su presencia es por pura gracia, sin merecerlo, sin que nosotros tengamos nada, pero el Señor hace una obra y es la obra de poder llamarnos de entre los muertos y que nosotros lleguemos a ser lo que por nuestros propios medios, nunca podríamos ser. Ese es el milagro de la invitación del Señor. Y ese es el milagro que el Señor nos invita a través de Ananías, el poder reconocer que tenemos que ver y ser receptivos para con otros, abrir nuestros corazones de manera intencional para poder ver lo que el Señor está viendo en otras personas y no solamente verlos como enemigos potenciales, sino poder ver aquello que el Señor ya está viendo en la vida de muchas personas. Para poder terminar con esta historia, dice el verso 17, después de escuchar las palabras de Jesús, dice el verso 17, Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, le dijo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante se cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado, tomó alimento y cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Ananías obedeció, Ananías no esperó y eso es algo interesante también. El Señor no nos dice, espera que ellos vengan, sino que el Señor lo envía a él donde Saulo. Y dice que él llega a la casa y lo primero que hace es ponerle las manos. Y el ponerle las manos no es solamente una actitud religiosa,
sino que también es, en símbolo oriental, es la idea de una perfecta comunión entre las dos personas. Ese es el imponer las manos, es un reconocimiento, una identificación completa con la otra persona. Y en ese momento en que Saulo, ciego todavía, está recibiendo esta imposición de manos, se da una confirmación de lo que el Señor quería para él. ¿Por qué? Porque Ananías le dice, ¿qué palabra le dice? Oye, perseguidor, el Señor me ha mandado acá, pero mira, yo no creo nada que tú vas a cambiar, pero bueno. No le dijo así. Le dijo hermano. Hermano, el Señor que te habló a ti en el camino a Damasco es el mismo Señor que me ha enviado a mí para que tú recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto me gustaría ser como Ananías? Partera de Jesucristo. Poder ver esos momentos gloriosos en que podemos ver una persona viniendo a sus pies por un milagro del Señor. Pero nuevamente, no ser parte de la multitud observadora, sino ser el instrumento de identificación con el pueblo de Dios, de incorporación y de bienvenida, pero no como una función, porque Ananías no tenía una función, no tenía la función de dar la bienvenida a los perseguidores de la iglesia, un cargo con un montón de reglas, ¿no es cierto? No, él no tuvo una función, él tuvo una visión, porque estaba en comunión con el Señor. Y cuán delicioso sería que en la IBI hubieran muchos Ananías, que tuvieran los ojos abiertos para ver en oración delante del Señor a aquellos a que el Señor esté llamando y nosotros estemos listos para poder darle el abrazo de afecto y poder introducirlos como hermanos y llamarlos a la comunión de unos con otros. Porque no solamente se trata de que aquí cantemos que el Señor tiene cuidado de nuestra vida, sino que el Señor nos llama a que tengamos cuidado los unos de los otros. Que nosotros no seamos la multitud de los santos que está observando lo que aquí está pasando, sino que realmente estemos actuando como lo hizo Ananías, porque Ananías cumple una función muy importante. Toma a Saulo, lo bendice, seguramente lo bautiza y luego lo presenta a los discípulos de Damasco. Y seguro que los discípulos de Damasco también temblaban, ¿no es cierto? ¿Estás viendo con quién está llegando Ananías? No me digas, ese es Saulo. Pero como llegó con Ananías, los discípulos tuvieron que recibirlo. Y seguramente allí se dio un proceso de encuentro, de perdón entre ellos, de aceptación mutua, de reconocimiento de que son familia de Dios. Porque hubiera sido muy fácil para el Señor decirle ahí en el camino a Damasco, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Levántate, a partir de ahora tú serás para mí un predicador. Anda, predica a las naciones y háblales a todos del Señor. Y hubiera partido de ese mismo momento y se hubiera ido para allá. Pero no se dio así. El Señor lo preparó el momento, no solamente para que tenga un encuentro con Jesús, sino también un encuentro con la comunidad. Y todos nosotros necesitamos un encuentro con la comunidad, mis queridos hermanos. Todos nosotros necesitamos de ese encuentro. Necesitamos de un Ananías que nos haga entrar y necesitamos que nosotros seamos Ananías para poder ayudar a otros a que puedan entrar también. El Señor nos está llamando a ese acto de amor para que nosotros porque nosotros a veces podemos convertir este lugar en un salón de clases o poder convertir esto en un teatro o podemos convertir esto en un gran auditorio para ver un gran montaje. Y podemos seguir estando separados unos de otros. Pero el Señor nos invita a ser iglesia, a ser comunidad, a descubrir en medio de nosotros a los Saulos, enemigos del cristianismo, que el Señor está llamando por su gracia. Y el Señor está buscando que nosotros podamos ser como los Ananías, que están respondiendo a la voz espiritual de Dios y que están dispuestos a poder hacer ese vínculo y ese puente humano que permita que esas personas lleguen aquí para bendecirnos. Porque saben una cosa, en el mismo Damasco, este Saulo que estaba entrando a la ciudad como un enemigo de la iglesia se convirtió en su mayor defensor. Eso es lo que nos dice a partir de los versículos siguientes. Dice el verso 20, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios.
Y la confusión era grande porque dice el verso 21, y todos los que decían, que lo escuchaban, estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes, pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. O sea, el perseguidor de la iglesia se convierte en su más grande defensor. Dentro de la misma comunidad de los discípulos de Damasco, el Saulo empieza a ser una bendición. Y no solamente una bendición, sino que Saulo, en este mismo Damasco, el perseguidor, empieza a ser perseguido. Dice el verso 23, después de muchos días los judíos tramaron deshacerse de él. ¿No le suena algo parecido a lo que Saulo hacía? Después de muchos días los judíos tramaron deshacerse de él, pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Él iba con la intención de destruir a todos los cristianos y eliminarlos de la faz de la tierra cuando estaba entrando a Damasco. Pero él sale de Damasco protegido por los discípulos quienes le salvaron la vida. ¿No sería lindo que vivamos esto aquí también? ¿Cuántos Saulos el Señor nos querrá entregar? Pero no hay Ananías que los quieran recibir. ¿Cuántos Saulos el Señor tendrá allí, listo? Pero no hay Ananías que quieran oír. ¿Cuántos hay ahí que están dando fruto, pero piensan que el fruto es para consumo propio y no para exportación? Hermanos, los frutos que nosotros damos son para exportación, para que otros lo consuman, no para nuestro propio consumo. ¿Cuántos nosotros estamos dispuestos a poner nuestra vida en peligro, como Ananías, que igual tuvo que poner el pie en la casa de Judas y esperar cualquier cosa de Saulo? ¿Cuántos nosotros estamos dispuestos a tener la misericordia de unos por otros, esperando ver lo que el Señor está viendo y no solo lo que vemos en la persona? Porque mucho de la iglesia se da en la medida en que nosotros nos rozamos unos con otros, en la medida en que estamos dispuestos a afilarnos mutuamente, a trabajar mutuamente en la palabra de Dios que nos va hablando a nuestro propio corazón. La vida de Saulo fue llevada patas arriba, y él ya no se llamó Saulo más adelante, sino que se llamó Pablo. Y una cosa interesante que yo hizo ver en el primer servicio, es que en el verso 25 dice, pero sus discípulos, no dice los discípulos. Pablo había hecho sus discípulos, empezó a dar fruto, empezó a hacer que la iglesia crezca por él mismo. Él fue una rama fructífera, porque hubo un Ananías que estuvo dispuesto a recibirlo, estuvo un Ananías que estuvo dispuesto a presentarlo. Y después que Saulo huye hacia Jerusalén, luego va a haber un Bernabé. Si ustedes siguen leyendo el pasaje, va a haber un Bernabé que tuvo que presentar a Pablo o a Saulo en medio de la congregación de Jerusalén. Y si ustedes quieren hacer un paralelo para que no digan, oye, el Pepe está inventando cosas con este pasaje, si ustedes leen Hechos capítulo 9 y luego se toman el trabajo de leer Hechos capítulo 10, la conversión de Cornelio, ustedes se van a dar cuenta que los dos pasajes son muy paralelos y ustedes pueden marcar los acontecimientos y ver cómo las dos cosas se van dando juntas y cómo la entrada a la comunidad entonces forma parte de un proceso espiritual al que el Señor nos está llamando. Hermanos, hace un tiempo atrás este lugar se quemó, pero con este lugar quemado no se quemó el Señor. El Señor nos llevó a otra parte y se fue con nosotros. Y luego nos ha hecho volver por un tiempo para ir a otro lugar más grande. Pero no será el edificio, sino la comunión que hay entre nosotros lo que nos hará fructificar. Y no será el edificio, ni el aire acondicionado, ni más estacionamientos lo que hará que venga más gente, sino la disposición a estar conectados espiritualmente para poder escuchar como Ananías el mensaje de Dios para ser receptivos al que está viniendo. El Señor nos llama a que seamos comunidad, cuerpo en Jesucristo, para que estemos mutuamente trabajando
y actuando en conjunto para que el Señor opere en nuestras vidas y nos ayude a ver en mi hermano lo que el Señor es capaz de hacer y no solamente lo que Él es en este momento. El Señor está esperando que fructifiquemos, pero no para nosotros mismos, sino para exportación, para que otros nos consuman. Finalmente, si el Señor está presente aquí es porque así lo decidió. Y si el Señor espera que nosotros estemos aquí presentes es para que tomemos la misma decisión, la decisión de renunciar a nosotros mismos y saliendo un poco de nosotros podamos ver al Señor obrando a través de nuestras propias vidas. Ojalá que hayan aquí muchos Ananías que estén dispuestos a escuchar la voz de Dios.